Yo creo que esta actividad va a ser una actividad que va a ser de mucho provecho porque va a poner en contexto todo el sistema y eh, todo lo que está pasando a nivel del mundo con dos grandes profesionales. De manera que voy a dejar a Eddie Álvarez y a Bernardo Espinosa, que son nuestros panelistas y que van a presentar eh, el haber de cada uno de nuestros expositores. Adelante. Bueno, como tú decías, Andy, este es un evento que habíamos programado de manera presencial a principio de año, pero producto de los efectos de la crisis del COVID-19 no pudo ser posible. Pero aquí estamos con, como tú decías, con estos dos grandes conocedores de la materia económica. La persona que me toca presentar, para mí es motivo de orgullo. Adelanto, profesor, que lo publiqué en el grupo y deben estar conectados todos sus alumnos de la maestría del 2011 aquí. Así que para mí, en lo personal, es un honor presentarlo. Antonio Siriaco es economista, egresado de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene un doctorado en la Universidad de Madrid. Posee maestría en Economía Aplicada por el Colegio de Posgrado de México. Igualmente posee una especialización en estadística multivariante por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Fue director de la Escuela de Economía y director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. Ha sido consultor de programas para las Naciones Unidas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional de Migración. Es articulista de importantes periódicos de circulación nacional y comentarista económico en diferentes programas de televisión. Actualmente es el investigador principal para la República Dominicana de la red de Econolatin, conformado por un grupo de investigación de universidades latinoamericanas, y que orgullosamente Siriaco nos representa en ese grupo. Lo dejo con Siriaco en una exposición sobre los efectos en la economía mundial del COVID-19. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Industriales de Santiago por esta invitación, a nuestro amigo Bernardo Espinosa, a los directivos de esta asociación, por permitirme compartir algunas reflexiones sobre la economía dominicana y mundial después de la crisis provocada por el COVID-19. Igualmente también con el colega y amigo que hemos estado en los últimos tiempos actuando en diferentes actividades conjuntas, Henry Debra. Para mí es un placer compartir con él esta reflexión. En primer lugar, quiero delimitar un tanto mi presentación, porque había hablado con Henry y le había dicho, nos habíamos puesto de acuerdo, donde yo iba a tocar básicamente la parte de la economía mundial, de la economía internacional. Y cómo esta crisis verdaderamente se ha originado. Y luego entonces el Henry va a tratar la parte más particular de la economía dominicana, aunque de una forma u otra uno siempre estará interactuando y presentando algunas ideas de maneras muy de pinceladas a nivel de la economía dominicana. Sin embargo, voy a concentrar, y esta presentación breve que la voy a hacer, la voy a concentrar con respecto al tema de la economía mundial. Hay algunas reflexiones que quisiera básicamente hacer, y es el hecho de que los efectos del COVID, obviamente que van a generar una recesión quizás mucho más grande que la de 1914, incluso de 1930, de la Gran Recesión. Hay que decir lo siguiente, que esta crisis que está ocurriendo en el mundo no es una crisis que es intrínseca a la economía.
no es una crisis que sale de la economía, es una crisis exógena, es una crisis sanitaria que ha afectado y está afectando a la economía. La crisis que ha vivido el mundo son crisis que se generan en muchos casos a partir de los sistemas financieros, crisis bursátiles, pero esta es una crisis muy particular que ha provocado en sentido general una separación del trabajo, de su centro de trabajo, producto de que las medidas que han decretado los gobiernos de emergencia y de confinamiento han impedido que el trabajador pueda asistir a su empresa donde pertenece, producto del temor por el efecto contagio. Entonces, esta situación, en primer lugar, ha tenido un impacto en las empresas, porque es como si fuese una especie de un choque de productividad. Las empresas, su nivel de actividad, su nivel de producción, su nivel de capacidad de utilización se han visto mermadas, porque evidentemente no tienen el insumo más importante, que es el trabajador. Y por lo tanto han generado todo un proceso de despido, en muchos casos definitivos, en otros casos suspensiones que son temporales. Y esto ha dado como resultado una caída en la oferta. Por lo tanto, la crisis sanitaria en un primer momento ha generado una crisis de oferta, ¿verdad? Pero luego entonces el hecho mismo de que las empresas comenzaran a despedir trabajadores, ya hay una situación de desempleo, una situación de una caída en los ingresos de los trabajadores. Por lo tanto, hemos visto que en todo el mundo las políticas de estímulo, básicamente de tipo keynesiano, para moderar la caída de los ingresos de los trabajadores, han tenido que incrementarse. Eso no solamente en la República Dominicana, estamos viendo, por ejemplo, países donde esta crisis ha sido muy fuerte, el caso de España, que está destinando el 20% del Producto Interno Bruto a todo un programa de protección. Vemos también el caso de Italia, el caso de Alemania, el caso de Estados Unidos, que es bastante interesante y paradigmático. Le están incluso enviando cheques a las familias en sus hogares, porque hay un tema importante de una recesión que ha generado un alto nivel de desempleo, ¿no? En el caso de Estados Unidos, estamos hablando de que más de 30 millones de personas en estos momentos están pidiendo seguro de desempleo. Otro elemento importante es que esta situación ha generado un desplome en el comercio mundial. Y este desplome del comercio mundial aumenta incluso la magnitud de la recesión, la profundidad de la recesión. No hay que olvidar que una de las características muy particulares de todo el proceso de globalización ha sido el incremento en todos los flujos del comercio, productos incluso de la expansión por más de 2 décadas de acuerdos de libre comercio, acuerdos regionales, que verdaderamente han impactado todo el flujo de comercio. Esto se ha visto muy mermado. Obviamente que también, como he dicho, esta situación prevé fuertes incrementos en el desempleo. Y lo vamos a ver más adelante en algunos gráficos y algunas informaciones que tengo. En todo el mundo, en todos los países, evidentemente, están pasando por una situación de altos niveles de desempleo. Por eso son las políticas públicas de moderación y de mantenimiento de los niveles de ingreso de los desempleados. Esto va a tener también posteriormente un impacto muy negativo en términos de pobreza y desigualdad, porque generalmente la pobreza se mide por o el nivel de ingreso o el nivel de consumo, pero básicamente, y en el caso de la economía dominicana, la metodología oficial con la cual se miden los niveles de pobreza es una metodología de carácter monetario. Por lo tanto, si el nivel de ingreso se desploma producto de los altos niveles de desempleo, obviamente que
esto va a tener repercusiones en los niveles de pobreza y desigualdad. Lo mismo también que vamos a tener, y hay un elemento importante, es que esta magnitud, por la magnitud de la crisis, los países tendrán que acceder a recursos financieros a bajo costo a partir de fuentes de organismos multilaterales, a través del Fondo Monetario, a través del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y una ventana de financiación que se ha abierto a partir de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se ha convertido en un banco de bancos centrales. Y esto también indica la magnitud de la crisis por la cual se está pasando en estos momentos. No es de extrañar que en el caso de la República Dominicana, y quizás Henry eso lo va a tocar o puede tocar con más detalle, en el caso de la República Dominicana, el Banco Central ha estado buscando fuentes de financiación y en un primer momento ha sido a través de organismos multilaterales. Y, por ejemplo, los programas que se están financiando en estos momentos, tanto el programa Quédate en tu casa como fase 1 y fase 2, tienen un financiamiento de 32.000 millones de pesos, donde de esos 32.000 hay 150 millones de dólares, creo que de una línea de crédito del Banco Mundial, y 12.000 millones de un financiamiento del Banco Central. Pero el Banco Central no hace tanto, según las informaciones públicas en los principales periódicos y del mismo gobernador del Banco Central, que lo había anunciado previo, la República Dominicana hizo uso de su cuota de 650 millones de dólares, cuota que ya tenía pagada, cubierta en el Fondo Monetario Internacional. O sea, el Fondo Monetario Internacional, de hecho, funciona como una gran cooperativa. Eso hay que, para que el público que nos está escuchando entienda. Y esa gran cooperativa de 185 países, cada país tiene un aporte. Y obviamente que tiene acceso a esos recursos en función de sus aportes. Claro, hay un elemento importante que todavía no se ha aclarado, no he escuchado, por ejemplo, al gobernador, que si esos fondos van a tener una tasa de cargo, como le llama el banco, el Fondo Monetario, porque es un préstamo obviamente sobre la base de una situación de emergencia. Pero cuando uno analiza todas las informaciones, el Fondo Monetario tiene préstamos que son concesionarios y préstamos que no son concesionarios. Eso es un préstamo no concesionario sobre la base de su cuota. Y todos los préstamos que el Fondo Monetario otorga tienen una tasa, como yo le llamo, una tasa de cargo que está en función de determinado tipo de tasa de interés, pero no tengo esa información. Por lo tanto, hay que ver esa situación, si es un préstamo de carácter que no conlleva ningún pago de interés, pero yo pienso que sí. Y lo está haciendo generalmente porque parte del hecho de que esos son financiamientos baratos. Son financiamientos incluso en muchos casos de largo plazo, pero que a su vez parte del hecho de que el Banco Central, como tiene cierto nivel de aversión a los movimientos en el tipo de cambio, es más fácil uno endeudarse en dólares barato con organismos internacionales multilaterales, porque eso inmediatamente entra a las reservas del banco y de cierta manera rompe con muchas expectativas ante una situación donde el tipo de cambio está recogiendo toda la incertidumbre que se está dando en la economía. Por lo tanto, eso es una visión interesante e importante y pienso yo correcta de el Banco Central. También otro mecanismo de financiación que yo creo que el gobierno va a hacer uso de ello es dentro del contexto que ya se anunció de una reformulación del presupuesto. Pienso que el gobierno tiene la posibilidad de hacer emisiones de deuda. 1.000 millones, 1.500, 2.000 millones de bonos soberanos. Obviamente que esto implica un mayor costo, porque estamos considerando de que
en estos momentos todas las deudas, prácticamente hay una degradación de la calificación de las deudas de todos los países, producto de la situación en que están viviendo, una recesión profunda. Y entonces, obviamente que cuando tú emites, como pasó en México y ha pasado en otros países, en Perú creo que también ocurrió, que cuando hicieron emisiones de deuda, de bonos, obviamente fue a una mayor tasa porque los inversionistas piden un mayor rendimiento ante una situación de un futuro que lo están descontando ahora, un futuro recesivo, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es un mecanismo también y una posibilidad que posiblemente el gobierno ya lo anunció, el ministro de Hacienda y Crédito Público, que dijo que van en los próximos días a establecer un presupuesto complementario. Incluso habló de un déficit que lo habíamos comentado con Henry, que va a rondar el 4.5% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando, señores, de más de 200.000 millones de pesos como déficit. Entonces, esos son mecanismos que están. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque yo creo que cualquier país en estos momentos y cualquier gobierno en estos momentos tiene que endeudarse. Se han caído los ingresos públicos, se ha anunciado que ha habido una caída de más de 25.000 millones de pesos y hay que obviamente responder a una situación y a una crisis que está en curso, que no sabemos hasta cuándo se va a prolongar y que lo que sí sabemos es que la solución está muy vinculada con la aparición de una vacuna y que esa vacuna obviamente en el mejor de los casos puede ser a principios del año próximo. Por lo tanto, va a haber una presión importante y por eso es la premura, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo, de que exista una apertura ordenada de las actividades económicas. Todos nosotros, incluso en declaraciones públicas que hemos dado, yo estoy de acuerdo que ya comience el proceso de apertura y que se pase de actividades menos riesgosas, donde exista menos aglomeración, a actividades donde verdaderamente hay más dificultad, pero siempre con un nivel de protección. Tenemos que aprender a convivir ante esta situación porque no hay otra. O sea, el empresario no va a mantener sus empresas cerradas porque es una inversión que tiene ahí, es un costo altísimo de oportunidad. Y el que está en su casa desempleado o el que es informal tendrá que salir a la calle porque tiene que sobrevivir. Entonces, nosotros tenemos una característica del mercado de trabajo que es un mercado extremadamente segmentado. Es un mercado donde hay más personas informales que formales. Entonces, todo esto, en cierta manera, nos genera muchos dilemas. Dilemas entre mantener un nivel de salud, disminuir, como dicen, la curva de contagio, pero también hay que sobrevivir, también está la economía. Entonces, yo creo que hay que actuar con mucha creatividad en esta situación. Otro mecanismo que tienen los bancos y tienen los gobiernos, pero en el caso de países pequeños, evidentemente que es una situación con muchas restricciones y mucho riesgo. Por ejemplo, ahora mismo el Banco de Inglaterra está haciendo emisiones y está financiando directamente al gobierno. Es interesante porque es algo que rompe un tanto con toda la visión dominante, el mainstream, ¿no? Pero está ocurriendo. Pero evidentemente que en el caso del Reino Unido, o quizá Francia lo puede hacer, o quizá Estados Unidos, con más razón, tienen moneda que son monedas de reserva. En el caso de la República Dominicana, esa situación se aleja porque en primer lugar hay restricciones en el Código Monetario y Financiero que solamente permite algún tipo de financiación en términos de emisión en situaciones de emergencia decretadas por el Congreso Nacional. Aunque nosotros estamos en una situación de emergencia, pero esto evidentemente tiene un horizonte temporal muy limitado. Pero también existe el riesgo, altísimo riesgo, que somos un país pequeño, somos un país donde el peso dominicano no es un peso, no es una moneda de reserva. Por lo tanto, cualquier tipo de financiación
que pueda tener el gobierno para seguir sustentando sus programas y darle apoyo también a los sectores productivos a través de emisiones que hace el Banco Central, eso puede traer como consecuencia un problema en el tipo de cambio y en la tasa de inflación, como ocurrió en el año 2003. Entonces, evidentemente que la opción más sana, desde mi punto de vista, y es la que el gobierno está usando, es la de endeudarse con organismos multilaterales. Y además otra cosa, por ejemplo, nosotros siempre habíamos sido muy críticos del endeudamiento, pero nosotros lo vemos, el endeudamiento, a lo largo de un ciclo económico. Generalmente, cuando los ciclos son de alto nivel de crecimiento, generalmente cuando usted está viviendo niveles altos de crecimiento, la lógica económica te dice que en esos puntos, en esos momentos, tú tienes, si estás endeudado, tienes que bajar la deuda, porque está generando ingresos suficientes. Y también puede hacer cualquier tipo de ajuste, porque la gente y las empresas sienten menos cualquier tipo de ajuste que se haga en un proceso de crecimiento, porque sus niveles de venta aumentan, sus niveles de utilidades aumentan, y también en el caso de los empleados, sus niveles de ingresos también aumentan. Pero, ¿qué hicimos nosotros? Que todo lo contrario, mientras la economía dominicana creció mucho, lo que hicimos fue que nos endeudamos más. Y llegó un momento que la tasa de crecimiento de la deuda era mucho mayor que la tasa de crecimiento de la economía. Y ahora que es el momento para endeudarse, tenemos grandes restricciones. Por eso es que ustedes ven que la política monetaria está cargando a la política fiscal. Por eso es que ustedes ven que hay una política monetaria mucho más activa. Por eso es que ustedes ven que el Banco Central ha dispuesto 100.000 millones de pesos a través del sector financiero para que los sectores productivos que tienen problemas puedan accesar. Y cuando venga la recuperación, va a haber recursos ahí. Claro, todo esto va a depender, esta reactivación, del nivel de endeudamiento de cada una de las empresas. Porque si las empresas están muy endeudadas, no van a tomar, el uso del crédito va a ser muy lento. Por ejemplo, de los 100.000 millones que el gobierno ha puesto a disposición en el sector financiero, hasta ahora, y quizás Henry me corrige en ese sentido, hasta ahora se han colocado alrededor de 40.000 o 45.000 por ahí. Lo cual, eso en 2 meses, lo cual en cierta manera, en la medida de que esa colocación sea lenta, la efectividad de la política monetaria va a ser bastante limitada. Pero en el caso de la política fiscal, su limitación y su restricción es mucho mayor, porque nosotros, en cierta manera, estamos, y básicamente el gobierno y las finanzas públicas vienen precisamente de 12 años, 13 años de déficit público. Entonces, no tiene esa holgura. Pongo el caso, por ejemplo, que está ocurriendo en Europa y el caso de los países del norte y los países del sur. Mientras hubo la crisis financiera a nivel internacional, los alemanes, básicamente, que tienen cierta aversión a los excesos de recursos, de emisión, aversión a la inflación, entonces siempre tienen una visión bastante austera, piensan mucho en los superávit y, bueno, sencillamente generaron superávit. Y sin embargo, ahora los países del sur, que vienen arrastrando altos niveles de deuda y de déficit, ahora que quieren tener una política fiscal expansiva porque tienen problemas muy fuertes, quieren emitir una especie de bonos, de coronabonos, pero los países del norte, básicamente Alemania y Holanda, se oponen a eso. Bueno, entonces todo eso es un ejemplo importante de esa situación. Lo otro es que, fíjense lo siguiente, también hay un elemento de inserción a nivel de la globalización. ¿Por qué esta crisis se genera? ¿Por qué esta crisis se propaga? Generalmente estamos hablando de un tipo de globalización hoy en día
que es sobre la base de las grandes cadenas de valores. Grandes cadenas de valores, y eso es un proceso que se venía dando durante mucho tiempo y donde muchas empresas, básicamente empresas globales, se iban deslocalizando sus partes y se llevaban aquellas partes para países, por ejemplo, asiáticos, países latinoamericanos, países en desarrollo, buscando mano de obra barata. Pero obviamente que dejaban las cadenas, las partes de la cadena de mayor valor agregado, la dejaban en sus países. Es decir, la parte, por ejemplo, de investigación, de innovación, de I+D, todo eso se quedaban, de diseño, se quedaban en sus países. Pero la parte más laxa se la deslocalizaban hacia el país. ¿Quién fue el gran ganador? China. En el año 2002, por ejemplo, en China se hacían el 8% de toda la manufactura del mundo. En el 2002. Pero cuando explota la crisis, en China, básicamente se estaba manufacturando el 25% de toda la manufactura. De manera que cuando se da la crisis en Wuhan, que es un centro importante donde hay laboratorios, estaban los laboratorios donde se dice que salió el problema del virus, pero también es una región donde hay importantes empresas extranjeras, básicamente productoras automotrices, ahí se genera el problema y entonces hay una desconexión y una dependencia de todos los países con respecto a cadenas de valor que estaban ya realizándose en China. Por eso es que es muy, y llama mucho la atención, que casi todos los países que han hecho importaciones de mascarilla, de text, de cualquier tipo de insumo médico, siempre vienen de China o la importan de China, porque todo eso se había trasladado a China. Incluso en el caso de Estados Unidos, es obvio que más del 80% de los medicamentos que se producen de alguna u otra forma tienen algún tipo de manufactura en China. Por lo tanto, hay un nivel muy grande de dependencia dentro de este proceso global. Entonces, yo pienso que todo eso habrá que repensarlo. Yo pienso que esta situación va a hacer que los países como la República Dominicana piensen más en políticas productivas y en políticas industriales y piensen más hacia adentro que hacia afuera. Claro, y todo el proceso, vamos a decir, de cadena, no se van a trasladar a países tan lejos como China, sino quizá van a buscar algunos países más cerca de la región. Eso es uno de las grandes cosas que podrían cambiar en un futuro. De manera que todo esto, básicamente, a nivel mundial se está dando y todo esto está impactando a la economía dominicana. Ahora, yo rápidamente voy a pasar algunas láminas para que ustedes tengan una idea de la magnitud del problema y luego entonces, cuando yo concluya, le pasaré la palabra a Henry, que yo sé que Henry va a hablar más sobre la República Dominicana y sobre los programas particulares, que como parte de dividir un tanto esta visión y que no se vea elementos de colusión y traslape. Entonces, fíjense lo siguiente, voy a pasar esto. Esto es antes de la crisis. Una economía dominicana con alto nivel de crecimiento, la que más había crecido en América Latina. Y todavía el año pasado, la que más creció en América Latina. Un crecimiento de 5.3 en promedio. Señores, del 1950 hasta incluso el 19, no lo tengo ahí, pero eso no ha cambiado mucho. América Latina creció 3.96 y la República Dominicana 5.3. Eso evidentemente indica un gran esfuerzo, ¿no? En términos de la generación de recursos, de riqueza, entendida esto como la cantidad de bienes y servicios que se producen en una economía, definida como el PIB. Y eso obviamente había puesto a la República Dominicana en un sitial importante, muy importante en términos de la inserción en las economías del mundo. Claro, eso no significa que la redistribución del ingreso, aquí hay muchos problemas.
pero evidentemente también hay que resaltar que esos son los datos. Y los datos te indican a ti que la República Dominicana es un país de alto nivel de crecimiento. Hasta el año pasado, la República Dominicana tenía un crecimiento de 5. Terminó con un crecimiento creo que de 5.3, algo así, o 5.1, que fue el crecimiento más alto. Y que evidentemente eso hay que decir lo siguiente, y eso se lo comentaba yo creo que a Henry y también a otros colegas, que esta situación ha encontrado a la República Dominicana con cierto nivel de estabilidad de variables importantes como el tipo de cambio relativamente controlable, una tasa de inflación incluso por debajo de la meta de inflación y tasa de interés relativamente atractiva y con alto nivel de crecimiento. Nosotros obviamente no somos Venezuela, ¿no? Y países, por ejemplo, como México, que han tenido en los 2 últimos años crecimiento cero, no es lo mismo cuando te agarra una crisis con esas cuentas macroeconómicas que cuando tú, en cierta manera, tienes un nivel de crecimiento relativamente alto. Fíjense, aquí podemos observar lo siguiente. Podemos observar, y ustedes pueden ver la tasa de crecimiento de el PIB en las principales economías. En el mundo, Estados Unidos, Japón, la eurozona, China y la India. Fíjense que casi todos los países, las principales economías van a tener en el año 2020 crecimiento negativo. Todas, excepto China y excepto la India. Pero todas van a tener un crecimiento negativo. Para que ustedes vean la magnitud de la crisis, por ejemplo, Estados Unidos, con una tasa, con un crecimiento negativo, a mí alguna vez me asusta, porque generalmente aquí dicen que la economía dominicana va a tener un crecimiento cero, en el mejor de los casos. Y evidentemente cuando tú estás creciendo un 5 y llega a cero es una caída de un 5%. Pero cuando uno observa la relación que hay entre el crecimiento económico de la República Dominicana y el crecimiento económico de Estados Unidos, te das cuenta de que por cada 1% en que crece Estados Unidos, nosotros crecemos 1.6. Pero si la economía norteamericana va a tener un crecimiento negativo en esa proporción, cuando uno multiplica eso por 1.6, le va a dar un crecimiento mucho mayor en términos negativos que lo que dicen, por ejemplo, los organismos como el Banco Mundial o como la CEPAL. Es decir, que vamos a tener un crecimiento negativo. Pero vamos a ver, porque todo esto está en curso y sencillamente son pronósticos que muchas cosas pueden cambiar. Fíjense que aquí también podemos ver el crecimiento promedio de la economía mundial desde el 1901 hasta el 2019. Y fíjense que cada vez crece menos en términos promedio de la economía mundial. Es decir, que ya se veía venir todo un proceso de desaceleración de la economía mundial. Y eso, claro, se refleja en ya la última parte, ¿no? Un crecimiento básicamente mínimo. No lo veo ahí bien exactamente porque tengo pero ustedes podrán ver el crecimiento del año del último periodo. O sea, que verdaderamente la crisis venía manifestándose con tasas de crecimiento mucho menores que cada vez. Pues y entonces, aquí está alrededor del 0.4, del 2015 al 2019. Entonces, no es casual. Claro, esta crisis entra y evidentemente que es un número negativo en el 2020, toda la proyección. Fíjense el cambio en el volumen del comercio mundial. El volumen del comercio mundial. Eso es sumamente preocupante, porque ahí tenemos nosotros que en el año 2020 va a haber una caída de menos 13% en el comercio mundial. ¿Qué significa eso? Que los sectores en la República Dominicana que están orientados hacia el exterior, turismo,
zonas francas. Y básicamente zonas francas porque eso es un volumen de bienes. Pero remesas, el flujo de inversión extranjera, todo eso se va a ver mermado. Y quizás Henry lo va a explicar porque hace un análisis de la balanza de pagos bien detallado. Entonces, todo esto verdaderamente da una idea de la magnitud de la crisis y del entorno internacional. No hay que olvidar que la República Dominicana es una economía pequeña, pero abierta y también diversificada, ¿no? Hacia el exterior, pero que todavía depende de recursos naturales. No hemos roto todavía como dicen, esa dependencia. El turismo es recursos naturales, pero antes dependíamos mucho de la agricultura, de la producción agroexportadora, del azúcar, del tabaco, del café. Entonces, ahora dependemos del turismo. Dependemos también de remesas de los dominicanos en el exterior. Y también dependemos de la inversión extranjera. Todo eso implica que en la medida en que la economía mundial básicamente no mejore, en esa medida, obviamente que nosotros se retrasa la recuperación. Ese es el porcentaje de empleo en riesgo en el mundo. Eso es un dato de la CEPAL que la tomó de la OIT. Y esto por sectores, como porcentaje de sectores. Y podemos ver que precisamente es una crisis que le está dando muy duro. No solamente es una crisis sanitaria, es una crisis de oferta y una crisis también de demanda. Es una triple crisis, lo cual obviamente que eso implica un esfuerzo colectivo importante para todo aquel que esté o posiblemente esté en el gobierno. Va a haber que hacer una especie, desde mi punto de vista, de gran concertación. Señores, eso es el flujo de turistas en el mundo, la llegada de turistas en el mundo. Ese es un dato impresionante, señor. Por eso es que el sector turismo en la República Dominicana fue el primer sector, casi en todo el mundo, que tuvo el impacto más fuerte. Más fuerte. Inmediatamente el flujo de pasajeros y las reservaciones cayeron en más de un 40%. Y las proyecciones que hay es que para el 2020 exista una caída prácticamente de más de 300 o 400 millones de personas que dejen de fluir en todo el mundo. Lo cual nosotros y estamos siendo altamente afectados. Por último, yo creo que, y es el último slide, todo esto tiene repercusión en términos de pobreza. Y entonces, nosotros podemos observar que una caída en el crecimiento de la economía tiene un impacto en el ingreso per cápita en el consumo. Y partiendo de una línea de pobreza de $3.20 diarios, si el ingreso per cápita cae un 5%, posiblemente la región aumente en 135 millones de pobres. Si es en un 10, 278, y si es un 20, 581. Es decir, que todo eso son proyecciones que ojalá que no se den, ojalá que se descubra una vacuna para que esto básicamente pueda revertirse, porque es obvio que son una situación bastante difícil que estamos viviendo. Muchas gracias, señores, por su atención. Gracias, muchas gracias, profesor. Decirle a los amables que están conectados, a las personas, que hagan las preguntas por preguntas y respuestas, no por el chat, y que las dirijan si es para Henry o es para Siriaco. Profesor, muchas gracias. Son números, datos aterradores, pero es la realidad que estamos viviendo. Don Eddie Álvarez tiene la palabra ahora para presentar a Henry Ebrard. Muy buenas tardes, amables oyentes de esta programación que tiene nuestra asociación, con un panel de altísima calidad y con personas que son verdaderamente versados en el tema que están tratando, con una experiencia extraordinaria. Pero me complace sobremanera presentar a Henry Ebrard, quien es un analista e investigador
económico, consultor empresarial y un experimentado charlista. Tiene maestría en la Escuela Superior de Comercio de París en el año 1985, con especialidad en mercadeo de los medios de comunicación y de finanzas internacionales. Con más de 30 años como profesional del área de la economía, tiene una amplia experiencia en el sector del comercio internacional y la planificación estratégica, la inteligencia económica, llegando a ocupar importantes cargos ejecutivos en varios países del continente. Es fundador de la firma de consultores Ebrard Consulting, que se dedica a la inteligencia económica, al comercio, asesorando a agencias del sector público y a organizaciones gremiales, así como a empresas del sector privado, tanto dentro del país y fuera. Es parte de esa gama de economistas que siempre tienen la acuciosidad de estar buscando los últimos impactos sobre la economía. Es un conferencista de altísimas condiciones por la forma didáctica como se dirige y además la forma muy amigable como trata los temas económicos. Es de la persona que yo siempre admiro para estos temas porque tiene la forma clara, precisa, aplatanada. Aunque él es francés venezolano, siempre entiende al dominicano como es. Me agrada muchísimo dejar el micrófono en manos de Henry Ebrard. Que Dios lo bendiga ahí. Don Eddie, muchísimas gracias por esas palabras tan amables. Parece que hay entre aguiluchos, ¿verdad? Siempre se apoya, ¿no? Gracias también al presidente Sandy por nuevamente invitarnos. Siempre me siento en mi casa ahí en Asis y en Santiago, aunque hoy es de forma virtual. Y por supuesto, un saludo muy especial a mi colega Antonio Siriaco. Es un placer estar nuevamente contigo y casi estamos, es raro que no pase un día que no estemos tocando base, Antonio y yo, tratando de entender lo que está pasando. Y sin duda alguna, es muy retador tratar de conversar con ustedes hoy, porque faltan tantas informaciones, hay tanta incertidumbre, pero en fin, mira, vamos a tratar de aterrizar en el caso de la República Dominicana. Yo le he preparado algunas cifras, algunas son proyecciones, pero ya, como estamos entrando ya en el mes de mayo, ya tenemos datos de marzo y abril que lamentablemente están confirmando que esta crisis, esta tormenta perfecta, que es la avenencia al mismo tiempo de 4 tormentas, una tormenta, una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis económica y también, que es importante recordarlo, es una crisis político-institucional, porque estamos atrapados en medio de esta crisis con un calendario político electoral que de cierto modo está, yo creo, complicando la toma de ciertas decisiones que de haber caído esta crisis en un año que no es un año electoral, y hay una serie de medidas que quizás se hubiesen podido tomar, como es el caso de la remodelación, si lo podemos llamar así, del presupuesto 2020, pero eso es lo que tenemos. Entonces, yo voy a poner ahí en la pantalla algunas de las filminas que hemos preparado. Voy a tratar de pasar lo más rápido posible, nada más para apuntar donde ya tenemos confirmaciones y lo que pudiera ser es una proyección, al igual que Antonio. Yo quisiera creer en los pronósticos del Banco Mundial y de la CEPAL de que la caída del crecimiento va a ser solamente un 0%. En la última corrida que yo hice anoche, yo estoy con una caída del PIB entre un 5 y un 6%. Ahí vamos a ver por qué estamos pensando en eso. Entonces,
Yo estoy poniendo esto. Ustedes me confirman si eso se está viendo correctamente. ¿Verdad que sí? Bien. Las vías de transmisión, la CEPAL habló que sin sorpresa las economías de la región tienen 6 canales externos que hace que la crisis siga rápidamente. La única diferencia en el caso de la República Dominicana es lo que ahí la CEPAL menciona como un canal de transmisión de la crisis, la caída de los precios de los productos primarios, que efectivamente eso afecta a la enorme mayoría de los países de Latinoamérica, de Centroamérica y del Caribe. En el caso de la República Dominicana, hay que reconocer que tenemos ahí 2 excepciones mayores que veremos. El desplome de los precios del petróleo, obviamente para la República Dominicana, ha sido una de las escasas buenas noticias de todo eso. Y lo otro, al revés, es el enorme incremento de los precios del oro, que favorece mucho ahí en este caso a la República Dominicana. Fuera de todo eso, las mismas condiciones que estamos viendo, la caída de la economía de nuestros socios comerciales, la interrupción de las cadenas de valor, el desplome del turismo, la reducción de las remesas y de cierto modo el encarecimiento del financiamiento, porque la percepción de riesgo de la región está subiendo, pues todo está afectando a la República Dominicana. Primero, lo que sí es importante, que en el caso de la economía de Estados Unidos esta semana se confirmó que la caída del producto en el primer trimestre fue de un 4.8%. Ya estamos hablando, señores, de números grandes, pero eso es la buena noticia hasta el momento, porque la caída de la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre se estima entre un 15 y un 20%. Estamos hablando entre un 15 y un 20% de caída. El segundo trimestre debería ser el peor trimestre para todas las economías de la región, incluyendo, por supuesto, a la República Dominicana. Es interesante lo que Antonio mencionó y efectivamente se entiende que por cada punto de más o de menos que crece o decrece la economía de Estados Unidos, la economía dominicana se mueve 1.6. Si pensamos que de 2.3, que fue el crecimiento de Estados Unidos el año pasado, va a caer a una caída de entre un 5 y un 6%, estamos hablando de 8 puntos de diferencia. Multiplicamos 8 puntos de diferencia por 1.6, eso nos da casi 16% de diferencia. Por eso que ustedes ven que el rango de proyección de crecimiento para la economía dominicana, si usted quiere ser demasiado optimista, usted se anota con CEPAL y Banco Mundial, que habla de un 0%. Si quiere ser excesivamente, ojalá, pesimista, usted va con nuestros amigos del CRES, que ellos en el CRES están calculando una caída del producto superior al 10%. Nuevamente, yo estoy actualmente entre menos 5 y menos 6. Entonces, ¿cuáles son los sectores más afectados en el caso de la República Dominicana? Obviamente, como lo dejó entender Antonio, son los sectores generadores de divisas. Y el primer sector es el caso del turismo. Pues fíjense que en el caso del turismo, antes de la llegada del coronavirus, o sea, entre julio 2019 y febrero 2020, ya nuestro turismo estaba en zona de altas turbulencias, producto de la crisis reputacional que estalló en verano del año pasado. Ya habíamos perdido entre julio 2019 y febrero 2020 430,000 turistas. O sea que realmente nos agarró esta crisis, en el caso del turismo, realmente fuera de base, con una situación muy difícil y aún más difícil tomando en cuenta que el grueso de esta caída, casi el 90%, se concentra en el mercado de los Estados Unidos. En términos de proyección, miren, ya el mes de marzo, que todavía el Banco Central no ha publicado, pero sí el Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC, ya confirmó que en marzo hubo una caída de un 46% en la llegada. Estamos hablando de una caída de un poquito menos de 400,000 pasajeros, pero tomen en cuenta que fue una caída de un 46% en básicamente una quincena, porque el cierre de la frontera fue a partir del 19 de marzo. Con todo eso,
estamos proyectando una posible caída entre un 50 y un 70% en la llegada de turistas extranjeros para el 2021, para el 2020, perdón, y pensamos que no se regresaría al nivel de diciembre de 2019 hasta probablemente diciembre del 2022. O sea que ahí la caída es muy profunda y la recuperación va a ser muy, pero muy lenta. Pensamos que ya empecemos a tener cierto volumen este fin de año. En términos de impacto, entonces, del 2020, estamos hablando que la llegada de turistas estaría, usted ve que un rango largo, porque estamos en una caída entre un 30 y un 50%, que tendríamos entre de 1.600.000 a 2.600.000 turistas contra 5.400.000, a 5.358.000 el año pasado. Eso quiere decir que en términos de ingresos, ahí estamos hablando de una posible caída, si vamos a tener una caída de 70% de las llegadas, una caída en los ingresos de cerca de 5.000 millones de dólares. O sea que en vez de recibir los casi 7.500 millones del año pasado, estaríamos recibiendo un poquito más de 2.000 millones de dólares, tomando en cuenta que el turismo representa un poquito más de 1 millón de empleos entre los directos y los indirectos. Los directos, de acuerdo al Banco Central, eran 363.000 a diciembre. Hay indirectos, hay muchos empleos informales. Ustedes vieron que probablemente el grupo más importante de los trabajadores cuyos contratos han sido suspendidos y son parte del FASE, una de las cohortes importantes es la que tiene con el turismo y obviamente muy concentrado en zonas como todo el este, desde La Romana hasta Punta Cana, y por supuesto toda la costa norte, desde Puerto Plata hasta Samaná. En fin de cuentas, ahí estamos hablando de un impacto demoledor, muy difícil, y las políticas que habrá de crear es pensando en la emergencia ahora, inclusive una visión muy social, muchísima gente que está sin ingreso, aunque ya se está hablando de extender el FASE por un mes más, y que la recuperación va a ser muy paulatina. Eso no quiere decir que el turismo dejó de ser un pilar fundamental para la economía dominicana, pero ahí tenemos el pilar principal que acaba de recibir es el impacto de una bomba termonuclear. Entonces yo creo que este tema del turismo, además por el efecto multiplicador que tiene el resto de la economía, construcción, transporte, servicio, salud, agricultura, muy importante para la agricultura, eso lamentablemente va a pesar mucho sobre la economía dominicana en el 2020, en el 2021 y con muchas implicaciones sociales. Lamentablemente, hablando de impactos sociales, también las remesas por la situación de enorme desempleo en los Estados Unidos. En apenas 4 semanas, Estados Unidos borró del mapa toda la creación de empleos que había tenido durante los últimos 11 años. Si bien las remesas iban creciendo en enero-febrero, se ve 8.9%, muy similar al crecimiento del año pasado, ya la cifra oficial, ya no es una proyección, como tampoco era una proyección la cifra de turismo de marzo. De acuerdo al Banco Central, las remesas cayeron un 21.8% en el mes de marzo. Claramente ya el COVID llegó a las remesas y obviamente la República Dominicana debería ser mucho más inclusive que los países centroamericanos, cuya migración está más dispersa y mucho más concentrada, inclusive en la costa oeste. En el caso de la República Dominicana, nuestra comunidad dominicana está muy concentrada en lo que ha sido el epicentro mundial de la crisis, que es Nueva York. Con esto se está proyectando una caída de un 14% para todo el año en las remesas. Ahí estamos hablando de una caída de más de $1.000 millones, que si lo multiplicamos por 55 pesos, si lo queremos salir barato, 57, que es la tasa de algunas transacciones esta tarde, estamos hablando de más de 50.000 millones de pesos que las familias, a veces las más necesitadas, no van a recibir. Ahí va a haber un impacto, obviamente, a nivel del comercio, a nivel de la demanda,
y eso a su vez va a tener un impacto también negativo sobre las expectativas de crecimiento, y al igual que el turismo, con una fuerte connotación de impacto negativo en el término social. En el caso de las exportaciones, gracias a la subida del precio del oro, el impacto no es tan grande. En el caso de las zonas francas, que yo sé que es muy sensible para el tema de Santiago, se está proyectando una caída alrededor de un 20%. Estaremos hablando que las exportaciones de zona franca pudieran cerrar ligeramente por encima de los 5.000 millones de dólares, pero con una merma de 1.200 millones de dólares. Recuerden que el 74% de las exportaciones de zona franca van hacia los Estados Unidos, que es una de las economías más afectadas en el continente para este año. En cuanto a las exportaciones nacionales, hay que segregar lo que son las exportaciones mineras, que gracias al precio del oro, lejos de disminuir, se van a incrementar. En el presupuesto del 2020 se contemplaba un precio del oro de $1.380. Ya tenemos varias semanas rondando ligeramente arriba, ligeramente debajo, los $1.700 la onza. Hay proyecciones de que la onza de oro pudiese llegar a los $2.000 antes de fin de año. En esencia, ahí pensamos que pudiéramos tener un incremento de unos 156 millones de dólares en las exportaciones mineras. En cambio, las exportaciones de combustibles, el Banco Central clasifica las ventas de Aftur y algunas exportaciones de combustibles que tenemos, como el caso de gas natural, y ahí por la baja tan fuerte del precio del petróleo, eso va a estar afectando más bien negativamente las exportaciones. Para terminar con las exportaciones nacionales, el resto, las exportaciones agrícolas, pienso que en el peor de los casos se pudiese mantener la cifra del año pasado, y dependiendo qué pase con la agricultura en el segundo semestre, quizás terminemos ligeramente por encima del año pasado. O sea que no vislumbramos pérdida de valor en las exportaciones agrícolas, y en el caso de las exportaciones industriales a nivel nacional, una pérdida de unos 188 millones de dólares. En resumidas cuentas, ahí, mientras estamos esperando una baja de entre 50 a 70% en el turismo, de un 14% en el caso de las remesas, en el caso de las exportaciones nacionales, se está esperando una baja limitada de un 7.5%, que sería en total unos 373 millones de dólares. En resumidas cuentas, si vemos los sectores generados de divisa, que además de turismo, remesas, zona franca, exportaciones nacionales, añadimos inversión directa, que obviamente ahí estamos proyectando que solamente entre 2.000 millones de dólares, que todavía es mucho, pero hay grandes inversiones, por ejemplo, en el sector minero que se están manteniendo. Estamos hablando que la generación de divisa estaría bajando un 31%. Y eso creo que nos da una idea de por qué hay cierto nerviosismo en el mercado cambiario. Por dicha, la gran dicha que tenemos es que los precios del petróleo han ido subiendo, han ido bajando, y eso permite proyectar una muy fuerte reducción de la factura petrolera. El año pasado, 3.500 millones de dólares, este año 1.866 millones de dólares, o sea, una reducción muy importante de un 52%. Adicionalmente a esto, al disminuir las exportaciones de zona franca, eso obviamente por la misma modalidad, ¿no?, de cómo se manejan las zonas francas, entendemos que habría una disminución de las importaciones de zona franca, representando otro ahorro cerca de los 800 millones de dólares en la disminución de las importaciones, y en el resto de las importaciones nacionales, otra caída básicamente por la caída de la demanda del mercado local, una caída en este caso de 1.338 millones de dólares. En total, si sumamos esos tres rubros de importaciones, estamos hablando ahí de una disminución de las importaciones, el orden del 18%, unos 3.800 millones de dólares. Lo cual hace ver que si vemos la balanza de pago, pues si bien hay una fuerte baja de las exportaciones de bienes y servicios,
Si vemos a nivel de bienes, el impacto es interesante. Hay una disminución del déficit comercial, porque de un lado las exportaciones nacionales casi no caen gracias al oro, pero las importaciones de bienes por la baja de la demanda local y también la misma baja de la demanda externa, que a su vez hace que necesitamos menos importaciones para fabricar bienes exportados, hace que va a haber una reducción de la balanza comercial en un 24%, 2.200 millones de dólares. Sin embargo, cuando vamos a la parte de servicios, que generalmente era siempre muy positiva y ayudaba a compensar la balanza de bienes, ahí todo el contrario. Básicamente, la balanza de servicios que el año pasado fue positiva en 5.453 millones de dólares. Usted ve que básicamente por el turismo, 7.468 millones de dólares. Por la caída del turismo, básicamente se va a caer abruptamente la balanza de servicio. Resultado de todo esto, el déficit de la balanza de bienes y servicios se va a disparar un 73% al pasar de 3.600 millones de dólares a 6.200 millones de dólares. Entonces, si vemos el impacto en los, y si a eso añadimos lo que vimos anteriormente, ¿no? La caída de las remesas y la caída de la inversión extranjera, que está por debajo de la balanza de bienes y servicios, usted ve que definitivamente la economía va a tener un déficit en la producción de dólares que vamos a tener que buscar un financiamiento adicional compensar. ¿Cuál es el impacto para terminar en los principales indicadores? El presupuesto contemplaba, hablando del tipo de cambio, una devaluación de un 4.5%. Si vemos lo que ha pasado en las últimas semanas, llevamos 12 semanas consecutivas con una aceleración de la devaluación. La devaluación, ahí estoy tomando nada más el tipo de cambio oficial del Banco Central. Y sabemos que hoy en día hay un poquito más de 2 pesos de diferencia entre la tasa oficial y la tasa a la cual ustedes terminan comprando en el mercado. Pero ya teníamos una variación de un poquito más de un 7%, 3 pesos con 65 en los últimos 12 meses. Y usted ve cómo estamos frente a un año electoral completamente atípico, ya que normalmente en los años electorales anteriores, 2010, 2012, 2016, que se veía que básicamente no se movía el tipo de cambio antes de las elecciones y después del verano, pues, se producían esos ajustes. Con esto, mire, eso era la evolución, ¿no? del tipo de cambio hasta la fecha de la semana pasada. Es el tipo de cambio que usa el Ministerio de Comercio para calcular los precios de combustibles. Estamos revisando sobre la base del tipo de cambio oficial, asumiendo una devaluación de un 8% para ese fin de año, que estaríamos cerrando ligeramente por encima del 57. Fíjense que ya me están hablando varios de ustedes desde ayer. Yo sé que hay gente que ha hecho transacciones alrededor de 57 pesos. Para no decir un poquito más del 57, pero yo creo que ya ha habido el caso. Eso es un factor al cual yo creo que vamos a tener que ponerle atención, y no me sorprendería ver alguna intervención del Banco Central a nivel de medidas y sobre todo a nivel de mensaje. No se extrañen, se debe ver una rueda de prensa prontamente por parte del gobernador del Banco Central. En términos de crecimiento, el crecimiento del presupuesto era 5%. Fíjense, yo fui a buscar en los archivos viejos las últimas 2 crisis que había afectado a la República Dominicana. 2003-2004, la crisis bancaria. El peor trimestre fue el tercer trimestre del 2003. Había caído la economía un 3.4%, 4 trimestres consecutivos en negativo. Habrá que contar también 2003, el T2, ¿no? El segundo trimestre, el crecimiento fue 0, así que no creció. Pero más interesante, fíjense que tomó básicamente 2 años a la economía dominicana. O sea, no es hasta el último trimestre del 2004 que se ha logrado regresar al nivel anterior de la crisis. Esta crisis del 2003-2004, en cuanto a intensidad y duración,
se va a parecer probablemente más, aunque por razones que no tienen nada que ver, a la crisis que estamos viendo. Esta crisis, en cuanto a intensidad y duración, va a ser peor que la crisis bancaria en términos de movimiento del PIB. La última crisis, que fue 2008-2009, quizás un poco más parecida por los factores externos. Usted ve que mientras en la crisis anterior el máximo había sido una caída un 3.4, ahí tuvo una caída de un 2.8%, y ciertamente la recuperación fue más rápida. Fíjense que en vez de 2 años ahí se necesitaron 6 trimestres, año y medio, para regresar a final del 2009 al nivel de la economía antes de lo que era el inicio de esta crisis bancaria. Yo, señores, yo estoy proyectando hasta el momento una caída de un 5% en el Producto Interno Bruto. Eso tiene otra consecuencia, y con eso vamos a terminar, que es la parte fiscal. En el presupuesto 2020 se había proyectado un déficit fiscal de 110.000 millones de pesos, y para financiarlo, entre el déficit más el reembolso de la amortización de la deuda, o 136.000 millones de pesos, había que buscar unos 4.600 millones de dólares. Con la caída del PIB, que básicamente va a borrar cualquier expectativa de crecimiento de los ingresos. Se esperaba crecer los ingresos en alrededor de 90.000 millones de pesos. Estamos proyectando que si tenemos una ligera caída de los ingresos versus el año pasado, el déficit fiscal sería de 110 a 220. Si a eso añadimos la imperiosa necesidad de incrementar gasto, tanto en la parte de salud como en la parte de transferencia social, pues estaríamos hablando de un déficit fiscal que pueda llegar hasta los 250.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo rebotar? Y yo creo que es ahí donde debemos de pensar un poco lo que serían algunas grandes preguntas. Creo que esta situación nos muestra 2 cosas. Uno, es urgentísimo reformular el presupuesto del 2020. Yo he escuchado ayer con satisfacción el hecho que por primera vez el ministro de Hacienda ha hablado de que antes de fin de mes se va a depositar en el Congreso lo que serían un presupuesto complementario, porque ahí no hay ingresos adicionales, sino más bien una modificación del presupuesto, por lo que no hay que esperar el 1 de julio para depositarlo. Y ahí es indispensable, porque necesitamos ver cuál es el nivel de déficit que finalmente vamos a poder aceptar y cómo se va a financiar, porque obviamente entre los 110.000 millones y los 250.000 millones que sería este déficit adicional, estamos hablando de 140.000 millones de pesos adicionales, que casi llegan a 3.000 millones de dólares. No estamos hablando de cualquier cosa. Eso quiere decir que habrá de acudir a todas las ventanillas posibles, y lo cual incluye definitivamente, yo creo, como muy bien lo ha dicho Antonio, la emisión de un bono soberano, tal como lo han hecho ya Panamá y Guatemala. Y finalmente, obviamente, pensar en el presupuesto del 2021, que ya yo creo, y yo siempre he hablado de este tema, lamento ver que vamos a llegar a este tema, que es el tema de la reforma, no porque hemos querido hacerlo, sino porque las circunstancias finalmente nos hayan obligado. Yo no veo cómo el ganador de las próximas elecciones presidenciales va a poder ahorrarse una enorme reforma en el 2021. Yo quiero pensar de que eso sea la magnífica oportunidad para hacer la transformación del país en el cual todos quisiéramos vivir, un país donde hay un fuerte crecimiento, pero un crecimiento que finalmente se traduzca a un mejor bienestar para la mayoría de la gente. Y ojalá que así sea, de modo que el gran sacrificio al cual muchos de los habitantes de la República Dominicana han sido expuestos, algunos lamentablemente con pérdidas humanas, otros con destrucción económica. Ojalá todo este gran sacrificio pues pueda ser de cierto modo redimido a través de una gran reforma holística en el 2021. Yo creo que a eso pues las circunstancias nos invitan, a pesar de la política, a pesar de los políticos,
Y yo creo que mucho en función de que cuánto nosotros con muchas ganas, con mucha voluntad, con mucha esperanza y con mucho potencial, yo creo que sí lo podemos lograr. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Henry Gebrar. La verdad que siempre magistral con su ponencia. No sé si observamos que tendría algún impacto la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el hecho de China no comenzar a negociar con el dólar, sino conseguir que haya otro tipo de moneda para la competencia internacional. Bueno, mira, es que hay un tema que obviamente es interesante y como Antonio lo mencionó, ¿no? El hecho de que hay un programa que la Reserva Federal de los Estados Unidos está implementando. Señores, no es ninguna casualidad. Yo creo que Estados Unidos está hay una guerra planetaria entre Estados Unidos y China que está tomando matices muy diferentes, con COVID incluido inclusive. La República Dominicana tiene que ver cómo quizás aprovechar esta situación. Yo creo que, mira, Estados Unidos se dio cuenta de que algunas veces había quizás descuidado al continente y que tiene aquí quizás una oportunidad de redimirse un poquito. Vamos a ver, ojalá. Yo creo que va a haber mucho dinero disponible por parte de Estados Unidos, no solamente por razones económicas y comerciales, sino también por razones políticas. Es ahí donde nuestros diplomáticos van a tener que ser sumamente inteligentes para llevarse bien con los europeos, con los americanos y también, ¿por qué no?, con los chinos. No, y no solamente eso, también hay que decir lo siguiente, que toda esta pandemia prácticamente ha puesto en segundo plano esa guerra comercial y hegemónica entre China y Estados Unidos, pero eso ha seguido verdaderamente. Yo pienso que los chinos tienen una gran ventaja en el sentido de que el tipo de economía que tienen y esa centralización que tienen y esa visión hasta ahora de largo plazo, porque en el caso de Estados Unidos todo está supeditado a que si Trump se reelige o no se reelige. Si cambia y hay un nuevo gobierno en los Estados Unidos, obviamente que todo esto va a cambiar también, porque si hay que tomar en consideración la agresividad que ha tenido Estados Unidos, se debe prácticamente a una actitud personal de Donald Trump. Si tú analizas la visión que llevaba, por ejemplo, y que tuvo Obama, que sencillamente era de competir con China y no salirse de los espacios básicamente de comercio donde China tiene tuvo una gran ventaja. Por ejemplo, el famoso acuerdo transpacífico que Obama había dicho precisamente que Estados Unidos no podía salirse de ahí porque le iba a dejar todo el espacio a China. Y sin embargo, Trump sencillamente lo primero que hizo fue que se salió de ese espacio y le ha dejado una cancha importante, grandes mercados a China. Por lo tanto, y retomó entonces todo lo que fue y ha sido el bloqueo y la lucha comercial a través del aumento de aranceles. Pero esta situación creo que va a seguir si Trump se reelige y se va a intensificar si Trump se reelige. Claro, si es el caso, por ejemplo, del Partido Demócrata, creo que ahí podría haber otro tipo, básicamente, de visión que podría buscar una mayor negociación con China. Muchísimas gracias, Bernardo. Vamos a... Sí, tenemos alguna pregunta para el profesor Siriaco. Pregunta un espectador que si puede explicar mejor o con más detalle sobre la Reserva Federal, cuando usted se refirió a que está haciendo la función de bancos centrales. Generalmente, la medida que ha tomado la Reserva Federal de abrirse, básicamente, ustedes saben que los bancos centrales hacen inversiones en títulos básicamente del Tesoro norteamericano. Y existe lo que es el famoso mercado de repos. Es un mercado en Europa muy activo, incluso sencillamente que usted puede acceder a un préstamo sobre la base de tener como garantía algún título de bonos público o algún título, en este caso, del Tesoro norteamericano. Es obvio que cuando uno analiza
los estados financieros del Banco Central los bancos centrales invierten. Es una forma también de agenciarse recursos propios a los bancos centrales. Hacen inversiones y una parte importante de las inversiones que tiene el Banco Central la hace comprando títulos del Tesoro norteamericano, asumiendo de que es un instrumento quizá el más seguro que se emite en los mercados de capitales. Y hasta ahora la República Dominicana, tomando en consideración esos títulos que tiene y poniéndolo como aval, puede acceder a entre 1.000 y 3.000 millones de dólares, siempre y cuando tenga como aval esos títulos del Tesoro. Es decir, que eso es una especie de apertura de la Reserva Federal de los Estados Unidos al resto de los bancos centrales. Pero además lo hace por el hecho de que tiene todo ese poder de reserva, de emisión mundial. Y eso es una ventaja que solamente lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos prácticamente tiene la capacidad de emisión de recursos en dólares. Y eso en cierta manera no afecta, o hasta ahora no ha afectado todo lo que es la tasa de inflación. De manera que tienen ese poder. Y yo creo que eso es una ventaja que tienen los Estados Unidos, incluso por encima de China y por encima de cualquier otro país. Es decir, hay una demanda permanente de dólares con fines de transacción y con fines de reservas. ¿Y quién lo emite? Lo emite Estados Unidos. Y ese poder de emisión le da un poder importante en la economía. Y por lo tanto, viendo la magnitud de la crisis, los norteamericanos entonces se han abierto para financiar a los bancos centrales y que los bancos centrales puedan financiar a los gobiernos dentro de esta coyuntura de crisis. Básicamente eso es la situación y la ventanilla de financiación que abrió la Reserva Federal de los Estados Unidos. Para Henry Gebrar, Juan Espinal pregunta, una pregunta interesante. ¿Qué renglón de la economía dominicana podría salir beneficiado o cuáles serían los más afectados en cuanto a la generación de divisas, independientemente del tema del oro, que sabemos que no, que beneficia a unos pocos? No, bueno, en el tema del oro no está claro, donde sí hay un beneficio, y eso va a ser el único rubro que va a producir ingresos fiscales muy por encima de lo que estaba previsto. En cierto modo, este incremento del oro sí va a beneficiar inclusive a los más necesitados, porque yo creo que, tal como lo dijo ayer el ministro de Energía y Minas, don Tony Isa, este incremento del precio del oro, del cual la mitad se queda como ingresos adicionales a través de impuestos, va a significar probablemente este año 7.000 a 8.000 millones de pesos adicionales, que de cierto modo esto que va a permitir financiar la ampliación del FASE en el mes de junio. O sea que esto es positivo. Después, fuera de esto, yo creo que a corto o mediano plazo, depende de los rubros, el sector de exportación nacional, las agrícolas, tienen yo creo que tienen un potencial interesante. Eso es importante, siempre y cuando, y es ahí donde el país nunca ha sido muy bueno, es diseñar los programas de apoyo, los programas de transformación para el campo. Yo creo que ahí es importante que podamos tener políticas más claras. Estoy viendo con asombro ver que mientras una parte de la población está escasa de recursos para comprar comida, estamos dejando pudrirse comida en los campos porque hay una ausencia de planificación desde el Ministerio de Agricultura. Yo creo que eso es una gran pena. Agricultura tiene su potencial. Ciertos rubros de zona franca, sin duda alguna, el hecho de que tenemos aquí en el país las grandes compañías manufacturas de clase mundial que producen equipos médicos, dispositivos médicos, eso va a seguir. La misma reorganización de una parte del comercio internacional, de las cadenas de valor, yo creo que puede ser aprovechado por las zonas francas. Donde sí yo veo mucha dificultad es con el sector turismo. Creo que va a ser importante ver cómo el sector turismo puede empezar a mirar un poco mejor hacia el mercado local, que nunca ha sido su prioridad, de manera quizás hasta entendible. Quizás esta misma crisis va a necesitar que se busque la forma
de incentivar, de financiar, en fin, de ver cómo podemos hacer que haya un turismo más dominicano hacia los resorts dominicanos. En esencia es eso, yo creo que hay que lograr pasar a través de este temporal, y eso se puede lograr siempre y cuando hay una clara política planificada y muy bien ejecutada desde el Estado, aprovechando algo, que el déficit no es un problema este año. Este año se puede ser 200, 250, 300 mil millones si tú consigues el financiamiento. Y todo el financiamiento que te pueden dar de fuera hay que tomarlo, porque ya a partir del 2021 la cosa ya se pone un poquito más delicada. Vamos a tener que empezar a limpiar y ver cómo poder volver a crecer de una manera más sana, y sí con un nivel de deuda que va a superar el 60% del PIB a fin de año, porque entre la subida del déficit, la subida de las deudas y la baja del PIB en dólares, pues vamos a tener algunas dificultades, ¿no? Profesor Siriaco, el crecimiento de la economía de la República Dominicana, ¿cómo podemos palpar, como se pudo palpar en la gráfica que usted explicó? Habla de un crecimiento tomando en cuenta el nivel de endeudamiento actual. Entonces, ¿cómo podríamos decir que ese crecimiento es fruto del endeudamiento o tiene algún componente? Mira, obviamente que hay un componente de endeudamiento importante, porque el endeudamiento durante los últimos años ha servido precisamente para aumentar el gasto público, y el gasto público es un componente del Producto Interno Bruto, es decir, gran parte de muchas inversiones en la República Dominicana se han financiado a través del endeudamiento. ¿Por qué? Porque hay muchas restricciones en términos de los ingresos tributarios, y entonces el gobierno ha tenido que financiar el presupuesto, así como lo presentó Henry, que el año pasado creo que este año la financiación sobrepasa los 4.000 millones de dólares. Es decir que esa situación todo es endeudamiento. Y hay que decir lo siguiente, desde el año 2012 la República Dominicana está operando con presupuesto deficitario. Y el déficit significa endeudamiento. Y ese déficit obviamente ha venido rondando entre el 2% y el 2.5%. Y todo eso se ha venido acumulando durante el año. Y la deuda acumulada, estamos hablando, incluyendo la del Banco Central, que sobrepasa el 52%. Y es obvio que gran parte de esos recursos se han utilizado para estimular la inversión, y obviamente esto tiene un impacto importante en el crecimiento. Por eso es que uno observa que en la medida que la economía ha venido creciendo, el endeudamiento ha crecido incluso casi el doble del crecimiento de la economía. Y eso es algo preocupante, esa parte, porque no es que no te endeudes, pero cuando tú observas que el crecimiento del endeudamiento es casi el doble del crecimiento de la economía, en algún momento tú tendrás que parar eso. Y como decía Henry, este año se vale todo. Este año, producto de la crisis, producto de esta gran recesión que está pasando el país, tú tienes que endeudarte. Pero en algún momento, no muy lejano, tú tendrás que recoger esa deuda, porque es insostenible. ¿Qué está ocurriendo en la República Dominicana y qué está ocurriendo incluso en muchos países de Latinoamérica? Se está gastando más en intereses de la deuda, en intereses, que inversión pública. Realmente la República Dominicana está destinando alrededor del 3.2% del PIB para el pago de intereses, y solamente está destinando el 2.6% para hacer inversión pública. Y eso no es obviamente lo correcto. Lo correcto es que se genere un nivel obviamente de ahorro público, y que ese ahorro público se utilice para aumentar la inversión pública. Por lo tanto, entendemos nosotros que en la medida que tú te endeudas, en esa medida va creciendo con el paso del tiempo todos los intereses, el servicio de la deuda, y eso le pone una restricción a las políticas públicas de inversión. El año pasado se dedicó más del 32% de todo el gasto para el servicio de la deuda. Por lo tanto, eso significa que el resto fue para todo lo otro que el gobierno quiso hacer.
Y todos sabemos que hay gastos fijos y entonces luego de esos gastos fijos te va a quedar lo mínimo para tú hacer políticas públicas de desarrollo, para tú aumentar la infraestructura. Entonces, no queda otra que endeudarse. Pero eso es una trampa. El endeudamiento es una trampa. Llega un momento en que se genera una burbuja y la economía crece y tú crees que entonces hay que seguirse endeudando, pero cuando vienen estos efectos inesperados, entonces ahí es que nosotros vemos realmente la magnitud del problema y ahí quedamos atrapados precisamente por esa burbuja que hemos venido aumentando y creciendo y de repente con esta crisis explota esa burbuja. De manera que yo creo que es una situación que estamos viviendo. Mira, nada más para aportar una Sí. ilustración muy concreta del problema que plantea Antonio Siriaco, en el presupuesto 2020, antes del coronavirus, el presupuesto del sector salud eran 87.000 millones de pesos. El presupuesto para intereses de la deuda pública, prácticamente el doble, 167.000 millones de pesos. O sea que Así es. lo que no hemos podido invertir en salud para prevenir y prepararnos para esta crisis que nos agarró, que nos cogió asando batata mientras haya batata. O sea, es esto, el servicio de la deuda se está comiendo la posibilidad, los grados de libertad del Estado para hacer política pública. Y señores, tenemos que buscar la forma de incrementar el gasto de salud mucho más allá de lo que se va a hacer este año. Entonces, esto nos obliga por completo y eso le pone una presión extraordinaria sobre el ganador de las próximas elecciones, sea quien sea. Sería muy interesante que los tres candidatos principales realmente den a conocer de qué manera van a encarar el 2021 con esta reforma, porque ya no es verdad que podemos hacernos el ahorro de una gran reforma en el 2021. Yo creo que no hay manera, y de hecho, qué bien que así sea, porque yo creo que esta reforma ahora la necesitamos y ya no queda otra. Si no hacemos la reforma, no sé cómo tener, o sea, no vamos a poder responder al 2021. Es imposible con esos niveles de deuda que ya tenemos. Henry, perdón, un dato en esa tesitura con respecto a la salud. Aquí se está destinando el 3.2%, como he dicho, del PIB al pago de intereses solamente. Y la inversión en salud pública es alrededor del 1.7%. Es decir, estamos gastando más, casi el doble en intereses de la deuda que en servicios de salud. Vamos a tomar 3 preguntas más, dice Emilio Rafael. Esta pregunta está sobre el tapete y la voy a hacer para los dos sin que le comprometa su opinión. Los efectos sobre la economía del desembolso de manera racionalizada del 30% de los ahorros de las AFP, un tema que está en debate ahora mismo en el Congreso. Mira, mi posición yo lo he reiterado en varias ocasiones. Yo estoy en desacuerdo con esa situación. Yo creo que si eso se materializa, lo que estamos nosotros haciendo es que el trabajador esté pagando la misma crisis. Y no es posible eso. Por ejemplo, cuando tú analizas el financiamiento de los programas que el gobierno está llevando a cabo, es decir, estamos hablando de quédate en tu casa y fase 1 y fase 2. Hay 12.000 millones que vienen del Instituto Dominicano de Protección y Riesgo Laboral. Eso es un fondo donde hay recursos de los trabajadores de la seguridad social. Entonces, estamos nosotros tomando y viendo que el trabajador está financiando su propia la crisis. ¿Qué ocurre? Eso es lo mismo que cada uno de nosotros diga, bueno, ante esta situación yo voy a vender mi casa para yo entonces estar un poco mejor. Déjeme decirle lo siguiente. Estamos hablando de 173.000 millones de pesos. Ahora, no todo de ese millón o de 1.9 cotizantes, no todos están desempleados. Oigan bien, o sea, no sabemos de ese monto cuáles son los que lo necesitan y cuáles son los que no lo necesitan. Eso fue a un legislador que se le ocurrió sencillamente, sin ningún tipo de estudio actuarial, porque eso ocurrió en Perú, sencillamente decir, bueno,
vamos a hacer eso para la República Dominicana sin tomar en consideración cuáles las cuentas actuariales que hay y provisionales que hay en la República Dominicana. Entonces, cuando uno se pone a ver las personas que cotizan en la seguridad social, que son empleados formales, estamos hablando que los niveles de salario son relativamente bajos. Estamos hablando de menos de 25,000 pesos, alrededor del 75% que cotiza ahí. Entonces yo digo, ¿cuánto le va a tocar? Entonces es más factible que esos fondos básicamente sean a través de recursos directos que le pueda aportar el Estado Dominicano, como lo está haciendo con los 12,000 millones de pesos, básicamente del Instituto Dominicano de Protección y Riesgo Laboral. Eso es una trampa, en cierta manera. Y muchas personas que desconocen esa situación creen como que van a resolver sus problemas. Y todo lo contrario, en el corto plazo, no es verdad que van a recibir grandes recursos. Y en el mediano plazo van a ver mermadas sus pensiones por el hecho de que van a retirar una parte importante de los recursos que están acumulados en la cuenta de capitalización individual. Claro, eso también tiene que llamar a la reflexión lo siguiente. Yo creo que también este tipo de crisis va a transformar la visión incluso y la función objetivo de la empresa. Hay empresas, como decía, y sectores que le ha ido bien, en este proceso. Si usted observa la cadena de supermercados, evidentemente que los supermercados seguro que han tenido ingresos y por venta por encima del 50%. O si usted va a los sectores vinculados, por ejemplo, con la venta de insumos de médicos, farmacias, también. ¿Por qué? Porque los presupuestos en época de crisis, las familias lo gastan en dos cosas, en alimentos y en medicamentos. Entonces, lo que yo digo es que también en todo este proceso hay sectores que le ha ido muy bien. Por lo tanto, tienen que aplicar la solidaridad como una función de responsabilidad social. Las AFP también tienen que compartir con los trabajadores. En vez de que esos recursos se les saquen al sistema, también yo creo que debe haber algún tipo de vinculación solidaria con ese sector y el sector trabajador conjuntamente con el gobierno, buscándole una solución a esto. Pero de ninguna manera la solución de esta es quitándole a los trabajadores, y en este caso, que obviamente son sus recursos. No vamos a negar eso, pero yo creo que eso es un espejismo y puede ser incluso más perjudicial para ellos en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Sí, mira, yo comparto bastante la opinión de Antonio. De hecho, yo creo que desde hace muy temprano yo había opinado sobre el tema. Primero, efectivamente, y quizás sea el único, me basta como solo argumento de decir que no es justo que las víctimas de la crisis tengan que con sus propios recursos, sin apoyo solidario del resto de la sociedad que sigue trabajando, por ejemplo, tener que costear esta crisis. Dos, segundo elemento de reflexión, al igual que la crisis desnudó una serie de realidades sobre la sociedad que realmente tenemos. Estamos ya muy lejos de la descripción de un país de clase media que se nos describió el 27 de febrero pasado. Llegó el COVID, ya estaba el COVID acá y nos enrostró la realidad que tenemos. Y hay dos cosas. Del mismo modo que la no observancia, el no cumplimiento de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que mandaba a invertir este año el 4% del PIB en salud, que fue una ley del 2012, es peor en el caso de la seguridad social. Una ley que se aprobó en el 2001, ¿verdad? La 8701, sí. No se ha cumplido en casi 20 años con un mandamiento de la ley, que era la creación del seguro de desempleo. De haber tenido, señores, el seguro de desempleo, no estaríamos discutiendo ese tema de las AFPs. Ya la gente que habría sido suspendida de sus labores habría tenido el mecanismo legítimo necesario en el cual eso me parece una prioridad
de discusión inmediata, cómo vamos a reformar el tema de la seguridad social, creando este mecanismo, porque la provisión hoy en día del Código de Trabajo es probablemente la provisión más retrógrada de todos los códigos de trabajo del mundo occidental, donde yo creo que ningún país se puede suspender legítimamente a la gente sin que reciba un centavo ni de la empresa ni del Estado. Es esta realidad también que nos demostró esta crisis. O sea que hay muchos temas de reflexiones después de eso. Ahora, ¿eso quiere decir que no hay que apoyar y ayudar a las víctimas de la crisis? No, todo lo contrario. Para eso tiene que estar este presupuesto adicional y para eso tiene que haber algunas vías solidarias, como lo está diciendo Antonio, porque no una parte de los aportes que están haciendo los dichosos como nosotros que seguimos trabajando, cobrando salario, y quizás una parte de nuestros aportes al sistema de seguridad social pudiese haber servido para financiar parte de los que no están ni cotizando, que no están recibiendo absolutamente nada. Yo creo que este tema de solidaridad es muy importante en un momento de crisis. Tiene que haber solidaridad. Sí, Henry, el buen amigo Luis Caraballo manda saludos. Ah, cómo no, claro. Te felicita por la objetividad en el análisis, pero hace una pregunta. Dice, ¿qué medida ustedes entienden que si el gobierno la toma podría incrementar la actividad económica y que eso pueda servir para reducir el déficit? El déficit fiscal? Ya ustedes han hablado de una posible reforma en el futuro, pero ¿qué sugerencias, sobre todo para el sector comercio? ¿Qué medidas podrían favorecerle? Mira, yo pienso así rápidamente para darle a Henry. Lo primero que hay que hacer es que comenzar a reaperturar de manera ordenada las actividades comerciales y productivas. No hay otra. O sea, no se puede esperar más. No podemos esperar que aparezca una vacuna porque todavía no es el tiempo para eso. Eso tiene un protocolo. Y no hay muchas opciones en ese sentido. Comenzar a operar, seguir precisamente haciendo una especie de, dándole facilidades en el uso del pago impositivo, porque es obvio que las empresas tienen dificultades en su flujo de caja. Eso es un elemento que es una realidad. Si la crisis se inició precisamente no por el lado de la demanda, sino por el lado de la oferta. Y verdaderamente el hecho de que los gobiernos hayan decretado un alejamiento físico, no social, físico, porque nosotros hemos tenido más acercamiento social que físico. A través de las plataformas nos estamos juntando constantemente. Yo creo que hablamos y eso es un acercamiento. Pero el físico, que el trabajador está operando, si habían 20, solamente están operando 5. Si habían 15, están operando 2. Y eso es como un choque de productividad para las empresas. Por lo tanto, hay una caída en las ventas. Hay un efecto en los flujos de caja de las empresas. Y entonces el Estado no puede decirle a ustedes sencillamente que tienen que pagar el anticipo o que tienen que pagar determinado tipo de impuestos porque no están generando ingresos suficientes. Y eso sencillamente implica que se prolongue todo ese estado hasta que se vayan recuperando las finanzas corporativas de las empresas, en ese sentido. Ahora, vuelvo y reitero, ¿qué es lo que están haciendo los gobiernos? Sencillamente los gobiernos lo que están es, por un lado, buscando financiamiento barato, endeudándose y utilizando los bancos centrales como un mecanismo de monetizar recursos, de aumentar todos los medios de pagos, de tenerlo disponible en los bancos para que entonces las empresas puedan también acudir, aquellas empresas que son formales, que tienen algún tipo de vinculación y puedan acudir y oxigenarse de esos recursos. No hay más. Sencillamente estamos nosotros ante una situación que nos está afectando a todo el mundo y que esas son las medidas que están tomando todos los gobiernos en toda parte del mundo. Bancos centrales que están financiando a los gobiernos y los gobiernos están
financiando a grupos vulnerables y también financiando al sector productivo. Y eso es lo que hay que hacer. Sí, para completar, obviamente deberíamos ya de conocer cuál es el plan de apertura gradual, porque eso se tiene que planificar para poder ejecutarse. Que no es lo mismo que me dice, mira, ya mañana tienes que abrir, ya no tengo forma de organizarme. Claro. Si me dicen que va a ser dentro de una semana o 2 semanas, ya yo sé que yo tengo de manera ordenada asegurar que mis empleados y mis clientes van a poder acudir a la empresa de una manera segura. Eso es una primera cosa. Después, yo creo que el gobierno tiene que ver cómo incentivar a nivel del sector agrícola todo lo que es producción de ciclo corto. Eso es importante para asegurarse de que tengamos entonces una cantidad suficiente y a buen precio, ¿no? De los elementos básicos, la comida. El sector de la construcción, que no hemos mencionado, que ha sido también un sector muy afectado, yo creo que ahí igual, o sea, hay que pensar en una apertura gradual pero rápida, y a nivel de la ejecución desde el Estado, es revisar muy bien el programa que había de construcción de obra para priorizar las obras de cercanía, las obras que sean de impacto rápido, de impacto corto, que permita trabajar con la comunidad, con la ferretería de cercanía, y hacer que haya empleos en las comunidades en vez de las grandes infraestructuras que quedan lejos de todo el mundo, ¿no? Sandy. Ajá. Henry, nosotros como ASI estamos haciendo varias propuestas a la Comisión de Alto Nivel, entre ellas una que toca el sector de la construcción, que está basado en la creación de un fondo de garantía para, Claro. Estamos planteando 30.000 millones, 10.000 para la construcción, pero no para financiar al constructor, sino al adquiriente de vivienda. Porque hay un mercado que va a quedar ahí, una gran cantidad de unidades que van a quedar. Entonces, donde el Estado le pueda facilitar con intereses blandos y con poco inicial, quizás un 5%, nosotros estamos planteando un 5%, la adquisición de la vivienda, y que el individuo pague la misma proporción de lo que está pagando por su renta. Es decir, tú pagas 1.000 pesos, tú vas a pagar a 30, 40 años 15.000 pesos, pero en una propiedad tuya. Eso va a hacer que las personas puedan adquirir esa vivienda que están en el mercado, porque el problema no es solamente que le den facilidades para los interinos, a los constructores, es que después de esos interinos, ¿cómo hacer? Y que el gobierno accese a un financiamiento de 1.000 a 1.500 millones de dólares para la construcción de obras de cercanía, esas obras que movilizan el sector y que se inviertan de acuerdo al aporte de cada región, o sea, guardando las diferencias o a los grandes centros, sí, para poder dinamizar la economía. Adicionalmente a eso, Sandy, yo creo que habría de revisar los balances, los pasivos y cuentas por cobrar, porque mira, el dinero vale en la economía si se mueve. El dinero que está sentado no mueve la economía. Creo que, como lo ha dicho Antonio, hay grandes ganadores en esta crisis, muy pocos, que son las cadenas de supermercados. Yo quisiera hacer una exhortación a las cadenas de supermercados de acortar el plazo con el cual mal pagan a los productores. A los productores, a los proveedores. Eso puede ayudar. Lo mismo pasa con el Estado, que ha acumulado deudas importantes. Lo mismo ha pasado, en cierto modo, y eso no ha ayudado a darle buena imagen a nuestros amigos de las AFPs. Hay 1.800 millones de pesos que las familias de los difuntos cotizantes no han recibido. Cualquier cosa que se puede mover ahí ayuda. Y yo dejo ahí pensando en voz alta, es que habría de ver si es pertinente pensar adelantar una parte del pago del mes 13, del mes de Navidad, quizás adelantarlo cuando sea posible, que sea quizás financiado por el mismo Estado, para ver si quizás es mejor mover las cosas ahora para que no se mueran las empresas
porque una empresa muerta tampoco va a vender Claro, en claro. noviembre, en diciembre. Entonces, yo sé, estoy muy consciente que probablemente un dinero con el cual muchas empresas no tienen ahorita, pero hay que buscar la forma con mecanismos de garantía, de financiamiento, a ver si eso permita que sea como una especie de bono escolar para el regreso a clase, algo que pueda volver a dinamizar ese el mismo comercio y que sea de cualquier modo algo que de cierto modo es un pasivo acumulado a favor de los trabajadores. Eso realmente, mira, se me ocurrió ahorita, no sé si es pertinente o no, pero se lo dejo sobre la mesa como dentro de las tantas opciones que habría de discutir. Y hay también 12.000 millones adicionales, señores, Claro. revisado el balance del IDOPRIL. Sí, sí. Mira, a diferencia del tema de las AFPs, y ahí yo sé que Sandy no me va a desmentir, este dinero lo ha aportado exclusivamente el empleador. El sector empresarial, sí, sí. O sea, que es un dinero que nunca ha aportado el empleado, de modo que esos 12.000 que ya se liberaron, se fue, vamos a decir, una solidaridad, por qué no decirlo así, por parte de los empleadores con los empleados. Sí. Hay 12.000 millones todavía disponibles. Yo preferiría que sirviera para eso a que el año que viene se utilice para tapar un hoyo en un presupuesto en gastos que nadie entiende muy bien. O sea que hay que sentarse a ver, mira, dónde puede haber dineros, pero siempre lo que ustedes han dicho, el concepto de solidaridad, que creo no ha sido suficiente presente ahora, aunque todos los días hemos visto como el dominicano, muy solidario con su vecino, con la gente que trabaja en el conjunto, ver cómo apoyar. Yo creo que ahí tiene que haber esa solidaridad para pensar en todas esas cosas. Hay una pregunta de Alberto Castaño que me interesaría que la... Sí, Alberto Castaño pregunta, profesor Siriaco, y vamos a dejar esta como última pregunta y luego una reflexión final, tanto de Henry como de Siriaco, porque tenemos varias preguntas, pero tenemos que ser respetuosos del tiempo de ustedes, que gentilmente se nos ofrecieron en el primer intento para esta conferencia. Dice Alberto Castaño, profesor Siriaco, que si existen condiciones para que el país solicite una moratoria de deuda para el año 2021 en vista de la crisis que se presenta. Mira, yo creo que hubo una reunión conjunta antes de toda esta situación entre el FMI y el Banco Mundial. Y han sido muy flexibles con países tipificados como menos adelantados, que son países africanos, incluso se incorpora también Haití. En el caso de la República Dominicana, el margen para pedir algún tipo de flexibilización es mínimo, porque básicamente el 66% de la deuda está en bonos globales. Eso significa que tú no conoces al acreedor. Eso significa que tú tienes que buscar quién tiene esa deuda, ese bono, y tienes que reunirlo y tratar de hacerle un tipo de, algún tipo de propuesta. Y ese no es el caso. Entonces, la deuda multilateral que tiene la República Dominicana con organismos multilaterales, que ahí es donde sí puede haber un margen, donde le pida algún nivel de flexibilización en el pago de intereses, en algunos casos con donación, pero que la República Dominicana en esos casos no aplica, porque ya la República Dominicana lo consideran un país de ingresos medios y no aplica para ese tipo de situaciones. Generalmente lo hacen con países que tienen ingresos muy bajos, como es el caso de Haití. Claro. Pero obviamente esta situación especial, de manera individual, es difícil que la República Dominicana lo pueda lograr. Si eso se hubiese hecho dentro de un contexto, vamos a decir, de un sistema regional, de un organismo regional que pueda ser pedido por un grupo de países, quizá la presión hubiese sido mucho mayor. Pero en el caso de la República Dominicana, que vaya de manera individual, es muy difícil que este tipo de situación de trato especial con donación de deuda, eliminación de deuda, se pueda efectuar.
Sí, porque ya está, mira, lo de emitir un bono muy grande para recoger y cambiarlo Claro, por esos bonos pequeños que tenemos claro. acumulados los últimos. Es difícil porque ahorita la tasa de interés es relativamente alta. Eh, Es cierto que hay que organizar a todos los tenedores, pero eso se hace y hay gente que te lo hace. Pero ahorita el problema es que la tasa de interés es un poquito alta. Quizás no sea el caso dentro de 6, 8 meses o dentro de un año. Quizás las condiciones sean un poquito diferentes. Habrá de contemplar dentro de lo que es esta posible reforma si hay algunos activos del Estado a los cuales se le puede sacar quizás un buen valor para amortizar un poco el tema de la deuda. Bueno, son todas las opciones, pero usted ve que eso es parte de un plan que va mucho más allá de fijar cuál es la tasa mágica del ITEVIS o del impuesto a la renta. Más allá de esto, y yo sé que esta parte le va a gustar a mis amigos empresarios de Santiago, definitivamente uno de los primeros puntos que va a poner en la reforma es que hay que bajar la tasa del impuesto corporativo. Ahí hay espacio, eso permitiría entonces Claro. la posibilidad de ingresar más empresa al mundo de la fiscalidad, el hecho de tener más del 60% del sector privado en el sector informal hace que la carga del Estado está muy mal distribuida entre poca gente. Yo creo que ahí, con todo lo que ha pasado, creo que tenemos la oportunidad para hacer quizás un poco más disruptivo en el diseño de la reforma. Y lo que se llamaría a raíz de la implementación de la ley de transparencia, Alianza público-privada. no, Una amnistía. una amnistía operativa. Sí, yo creo que, mira, todo Claro. eso, que por eso, mira, todas esas cosas que hemos tocado, incluyendo la misma seguridad social, son válidas y se pueden hacer siempre y cuando todo lo ponemos de manera integral. Porque ya, dada la magnitud del reto que tenemos, Claro, claro. ninguna cosa por sí sola es suficiente para resolver el problema. Yo creo que ahí esto es el enorme reto que tenemos como sociedad. Yo creo que no debemos dejar esto a los políticos, ni solamente, yo creo que no hay que dejárselo. Y yo creo que es ahí la presión de los gremios organizados, gremios empresariales, sociedad civil, las universidades. Antonio, Sí, tú eres sí. uno de los mejores ejemplos de eso. Yo creo que el turno le llegó a, Claro. a la universidad para Claro. hacer un gran mecanismo de propuesta. Yo creo que quizás sea la oportunidad extraordinaria que nos da toda esta situación, pero que si no la hacemos, mire, nos va a ir mal, cuando nos debería ir muy bien. Creo que esa es la oportunidad que tenemos. Ojalá sepamos todos, cada uno en su sitio, con su cuota de responsabilidad y posibilidad, aprovechar eso, porque el potencial está, o sea, eso no cambia el potencial de la República Dominicana, pero sí, yo creo que justifica todo lo que estábamos advirtiendo, varios de nosotros hace varios años, de que hay que volver a un modelo económico más productivo, Claro, tomando en claro. cuenta la industria, la agricultura Cultura. y la gente, y poner a la gente en el centro de eso. Si el modelo económico da crecimiento, pero la gente no vive mejor, entonces no me sirve este modelo económico. Así es. Gracias a Henry, gracias al profesor Antonio Siriaco, gracias a los que se permanecieron. Tuvimos una participación casi de 130 personas, todavía permanecen 91. Y yo voy a pasar a Juan José Jiménez para que cierre con broche de oro. Gracias a Henry Gebrar, gracias a Antonio Siriaco Cruz, gracias por esta excelente conferencia cargada de informaciones actualizadas, cargadas de sugerencias para nuestro desempeño económico. Muchísimas gracias también a Eddie Álvarez, gracias también a Bernardo Espinosa por la conducción de este panel que ha sido muy exitoso. Gracias y hasta luego. Hasta luego, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias.